¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado en estos 3 años y 9 meses, ni te contarán de la realidad argentina. Aquí te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 9 meses, ni te mostrarán de la realidad argentina, del relato macrista. Aquí te lo hemos contado y hemos desenmascarado el relato macrista cada vez más intenso, porque noticias positivas ni expectativas tienen para ofrecerle a la población. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag con las manos vacías. Así volvió el presidente Mauricio Macri, luego de haber intentado él personalmente presionar al fondo para que rápidamente le hagan el desembolso de los 5.400 millones de dólares que el fondo no está dando a la República Argentina. Ayer lo comentábamos, mendigando al Fondo Monetario Internacional. Eso pasa cuando este presidente, cuando este gobierno entregó la soberanía económica y política en manos del Fondo Monetario Internacional. Ha sido una de las mayores vergüenzas de la democracia. Cómo Macri entregó nuestra soberanía política y económica al fondo y esperando del fondo todo. Y ahora el fondo, que está visto que de amor ni de corazón no siente ni tiene, le está endureciendo y está haciendo mendigar y sufrir a Macri, porque se extienden los plazos de ese desembolso. De amor, nada. Aunque Macri pretendía hacerle creer en ese relato ridículo que ha tenido este gobierno, que nos teníamos que enamorar de Christine Lagarde, porque era la cara buena del fondo que venía a ayudar a la Argentina. ¿Se acuerda? Mírelo. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. La ridiculez. Esto hacía exactamente un año atrás, cuando Macri hace un año había ido a la Asamblea de la ONU y se permitía esto. Volvió hoy, mejor dicho, de la Asamblea de la ONU, no tuvo ninguna reunión bilateral, porque ya a Macri el mundo no lo considera, menos Christine Lagarde, que se ha ido al Banco Europeo y que de la Argentina ya ni se acuerda, menos de Mauricio Macri. Pero la verdad, la vergüenza de este gobierno, que hablaba de enamoramientos cuando el fondo se beneficiaba y nos dejaba endeudados. Y hoy le están pidiendo por favor. Y ahora el fondo le dice que necesitan un tiempo para analizar el caso argentino. La CUNSA está mendigando el desembolso, pero le han dado turno para la semana del 14 de octubre. Vaya a saber cuándo, porque el 14 de octubre es feriado en el Fondo Monetario Internacional. Pero hoy habló el ministro de la CUNSA tras reunirse en el fondo, a ver qué decía. Hubo un avance, una reunión en una serie de conversaciones que teníamos. Fue una buena reunión con David Lipton y con Alejandro Werner, el director gerente del fondo y el director para el hemisferio occidental. Pasó al presidente al final de la reunión, los últimos 10 minutos, para manifestarle la posición argentina. La Argentina cumplió con todas las
compromisos en materia monetaria y fiscal, tanto cuantitativo como cualitativo. Eso quedó claro en la reunión y vamos a seguir trabajando la semana del lunes 14 de octubre en Washington, que va a ir una misión técnica de Argentina para continuar trabajando con el fondo. Pues el fondo tiene un board, un directorio, es el presidente, pero el líder del directorio es David Lipton. Hoy hicimos nuestra posición y bueno, te vamos a seguir trabajando el 14. Ahora, qué llamativo, la CUNSA dice la Argentina ha cumplido y el fondo le dice tenemos que ver, tenemos que tomarnos un tiempo. Se ve que o no se ha cumplido o no creen ya en Mauricio Macri, como el mundo no cree en Mauricio Macri, y por eso están esperando, como todo el mundo espera, que se ratifique el resultado de las PASO, que un nuevo gobierno abra una expectativa diferente para la República Argentina. Porque además, hay que decirlo con todas las letras, Alberto Fernández lo ha dicho, se va a pagar, pero con las condiciones que ponga la Argentina, como debe ser para un país soberano. Da vergüenza ver al periodismo argentino, al periodismo oficialista, tratando de presionar al candidato Alberto Fernández. Señores, tenemos un país soberano. Que Macri nos haya condenado a esta vergüenza mundial de entregar la soberanía política y económica no quiere decir que la Argentina deba recuperar soberanía política y económica para, como en el 2003, tomar nosotros las decisiones. Por eso el equipo de Alberto Fernández ya está pensando en que, si bien se va a pagar, en congelar la relación con el Fondo Monetario Internacional. Porque la prioridad del nuevo gobierno no va a ser el fondo, va a ser los argentinos, ver cómo se recupera, cómo se enciende la economía, cómo se recuperan a las industrias argentinas, a las pymes, cómo se recupera el consumo que sigue cayendo en forma escandalosa en nuestro país. Porque mientras Macri mendiga al fondo, el consumo de leche, un producto esencial, cae 13% en el primer semestre de este año. De eso no habla el gobierno. De eso no habla el gobierno. Esconde, sigue escondiendo debajo de la alfombra para dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno. Pero mientras la CUNSA se autoengaña diciendo que está todo bien, mire lo que dice el fondo, Lipton, que es el encargado hasta que asuma la nueva directora. La situación argentina es extremadamente compleja. Vamos a trabajar para resumir la relación con Argentina, que puede que tenga que esperar un tiempo. Que puede que tenga que esperar un tiempo. Estamos listos para ayudar a cualquier lado que gane las elecciones presidenciales. No es nuestro negocio tratar de adivinar el camino político hacia adelante. No podemos hacer eso. Pero está diciendo claramente el fondo, hay que esperar y hay que esperar el 27 de octubre. Hay que esperar al nuevo gobierno, como todo el mundo está diciendo. Ya con Macri, ¿qué podemos hablar si se está yendo? Por eso el mundo y el fondo esperan al nuevo gobierno. Y Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas del equipo económico, del numeroso equipo económico de Alberto Fernández, esto decía sobre esta situación que se está dando con el fondo. Vos haces todo lo que te pide el fondo y al final del día no te dan la plata. A mí me parece que eso institucionalmente es inaceptable. Grave, porque vamos a tener un Banco Central que va a llegar muy escuálido a diciembre, y la verdad que lo del fondo es injustificable, y yo políticamente podría decir, no, qué bueno, porque no se la dan a Macri, se la van a dar a Alberto, pero a mí me parece que el antecedente a nivel país y a nivel institucional del fondo es pésimo, digamos. ¿Por qué? Vos hiciste todo lo que te dijo el fondo, cumpliste con todas las cuestiones que te exigió el fondo. El programa fracasó porque estaba mal. Y esto que dice Emanuel Álvarez Agis va en la misma dirección que lo que decía Alberto Fernández hace 2 semanas cuando estuvo acá. Alberto Fernández anticipó
porque Alberto Fernández le anticipó a los enviados del Fondo Monetario Internacional que el gobierno de Macri no había cumplido con nada y que el gobierno de Macri se desmoronaba no solamente políticamente, sino económicamente. A ver, el paper que se llevaron cuando estuvo acá la delegación política del fondo, Alberto Fernández fue clarísimo respecto a los momentos de la economía argentina y a los incumplimientos que el gobierno de Macri había hecho. Por eso tal vez el fondo ahora estira, espera y pone la expectativa en un futuro gobierno que tendrá la voluntad política y la fuerza política de negociar pensando en la Argentina, no en el fondo como hizo Mauricio Macri. Ahora, fíjese, la suerte de la Argentina otra vez está atada a mujeres en el Fondo Monetario Internacional. ¿Vio que esta semana reapareció Ann Kruger, la que en el 2001 le soltó la mano a De la Rúa y llevó a la renuncia? ¿Y qué dijo Ann Kruger esta semana? No vaya a ser cosa que haya que desconectar a la Argentina. ¿Otra vez? Ahora Lipton dice, hay que esperar. Te están advirtiendo, otra vez desde el fondo, haciendo lo que el fondo hace siempre, jugando para ellos, no para la Argentina ni para los ciudadanos. Pero vamos a repasar las mujeres del fondo. Ann Kruger, la que le soltó la mano a De la Rúa y a Domingo Felipe Cavallo. Christine Lagarde, la que enamoró a Mauricio Macri y a Nico Duhovne, pero para sacar ellos un beneficio. Macri pensó que era amor verdadero. No, era amor por interés. Ahora nos damos cuenta, porque Lipton dice, no pasa nada. Era amor por interés. Y está llegando ahora Kristalina Georgieva, la nueva directora, la nueva mujer del fondo, que habrá que ver si le queda tiempo a Mauricio Macri para enamorarla, como enamoró a Christine Lagarde. Fernando, buenas noches. ¿Quién es Kristalina? ¿Será tan cristalina como su nombre lo indica? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que Kristalina viene de trabajar en el Banco Mundial, estaba como directora ejecutiva del Banco Mundial. Hace un par de años que estaba ya en el Banco Mundial, pero hace muchísimos años que está trabajando en Washington, en organismos internacionales, también en la Unión Europea, así que está formada en toda esta burocracia de organismos internacionales. Ella se reconoce como más progresista, como feminista, como líder en medio ambiente. Ahora, todo eso siempre pensando que es una burócrata de los organismos internacionales. No se puede esperar otra cosa que no sea que siga la línea de estos organismos internacionales. Es la segunda mujer que preside el FMI, porque Ann Kruger era subdirectora. Vino Christine Lagarde como primer directora del FMI y Kristalina Georgieva va a ser la segunda mujer que dirige el Fondo Monetario Internacional. Búlgara. Vos sabés que, te decía, hace muchos años que vive en Estados Unidos, pertenece a la, uno puede decirle, burocracia mundial de un lado y del otro del Pacífico. Así que, Gustavo, mirá cómo las primeras palabras que dijo o que hizo conocer tras su designación. Recordemos que asume el 1 de octubre. Es una gran responsabilidad estar al timón del Fondo Monetario Internacional en momentos en que el crecimiento mundial sigue decepcionando. Persisten tensiones comerciales y la deuda está en niveles históricamente altos. Bien, parece que hablara de Argentina, ¿no? Sí, pero bueno, ojo, porque lo que está diciendo es que el mundo está en problemas económicos, ¿no? Y en esos problemas económicos que está el mundo, seguramente el fondo va a endurecer, por eso este alargamiento en los plazos. Les quiero decir, esta noche va a estar Sergio Massa enseguidita aquí con nosotros. Vamos a estar hablando, viene de estar ayer con los gobernadores peronistas y con Alberto Fernández. Vamos a hablar con Sergio Massa cómo prepara Alberto Fernández el futuro gobierno, la Argentina que se viene, con las expectativas, dejando atrás estos 4 años de debacle macrista en la Argentina.
Pero hoy Alberto Fernández habló sobre uno de los temas fundamentales que aspira a tener en su gobierno: cómo se recupera la economía y la pobreza, cómo se sale de la pobreza. Esto decía. El problema de la pobreza no se resuelve siguiendo poniendo plata en los planes sociales, se resuelve reactivando la economía y dando trabajo. El problema es que, yo entiendo, el tal tiene que lidiar con un gobierno al que no le preocupa desarrollar la economía. Y entonces, claro, la pobreza no para de crecer, se van a ir del gobierno con una pobreza cercana al 40%. Nosotros tenemos un muy serio problema con una pobreza no atendida por el gobierno. Atender la pobreza es generar condiciones de desarrollo. No es atender la pobreza darle plata para que los pobres sobrevivan en la pobreza. Ahora, cuando la gente sale a la calle harta porque no encuentran respuesta, no se los puede llamar sediciosos. Yo entiendo cada uno de esos reclamos, pero lo que digo es que salir a la calle hoy es riesgoso. Porque puede ocurrir que alguno se exceda, se extralimite, cometa una locura, cometa un delito, le pega un palazo a uno, empieza una trifulca y cuando nosotros terminamos con un muerto en las calles sufrimos todos. Y por su parte el candidato de Consenso Federal, Roberto Labaña, también haciendo eje en la economía y en que Macri ya fue, esto decía sobre el actual momento económico y la caída del consumo. Llevamos 8 años de estancamiento, en realidad los 2 últimos de retracción fuerte de la actividad económica, pero simplifiquemos 8 años de estancamiento. 2 políticas totalmente distintas, totalmente opuestas, pero fracasadas. Fracasadas, ¿por qué? Por parcialidad. El gobierno anterior se entusiasmó con el consumo, no se ocupó de la inversión, no se ocupó de la producción, no se ocupó del empleo y terminó esos 4 años en estancamiento. Vino este gobierno y se ilusionó con la lluvia de inversiones. ¿Se acuerdan ustedes? La lluvia de inversiones. Nadie invierte en un país donde no hay capacidad de compra. Hay que acostumbrarse a mirar las cosas en su conjunto. Acá hay que usar al consumo como una locomotora del crecimiento, pero al mismo tiempo prestarle mucha atención a la inversión, a la productividad, a la creación de empleo, que es lo que va a hacer sustentable el proceso. Si no, durará, habrá un veranito, pero termina mal. Y por su parte, José Luis Esper, en su rol de economista, pero candidato presidencial también, cree que los mercados ya aseguran que Alberto es el presidente, y esto decía. Que el mercado del dólar o el del peso, el mercado de las acciones, el mercado de los bonos de deuda, o sea, el mercado financiero, que hay que prestarle mucha atención, descuenta que esa plata va a venir. Todavía no está metido en los precios del dólar, de las acciones, que esa plata no viene. Por eso te digo que si no viene, vamos a tener un cimbronazo. No tengo la menor idea si viene o no, porque es un tema político. Pero el mercado financiero descuenta que viene. Cree que viene, sí. Cree que viene. Es como la elección del 11 de agosto. El mercado financiero, con anteojeras para mí, equivocado, claramente se equivocó el mercado financiero, pensaba que Macri o ganaba el 11 o quedaba cerquita Alberto Fernández, se comió una paliza de 15 puntos. ¿Y el mercado... Por eso la caída del 12. ¿Y el mercado financiero ya se cubrió por el triunfo de Fernández? ¿Ya está o el 27 de octubre hay que esperar otra paliza? No creo que haya una nueva paliza, no creo. Distinto es si hay declaraciones desafortunadas de Fernández cerca del 27 de octubre. Pero yo creo que el resultado en sí mismo está bastante descontado. Bien, como todo el mundo y como las encuestas indican ya, diferencias entre de 15 a 18 a 20 puntos están dando las encuestas para Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. Hugo Moyano, que está en la búsqueda con Héctor Daeder, una reunificación de la CGT mirando al próximo gobierno. Hoy esto afirmaba sobre el gobierno de Macri. Una vez más, compañeros, les pido a todos los trabajadores, el 27 de octubre terminemos con esto, con este mal que nos ha tocado vivir a los argentinos, con este daño que nos han hecho desde la política, con este gobierno que no tiene ni la mayor noción de lo que ha hecho, de lo que hizo y lo que deja, porque no tiene ni siquiera la capacidad para darse cuenta del desastre que ha cometido. O seguramente la tienen, pero como ellos nunca han pasado necesidades,
no le interesa a la gente que está pasando necesidades. No interesa a la gente que duerme en la calle, que no come, que come una vez por día. Hay que terminar de una vez por todas el 27 de octubre con este gobierno y hay que empezar los argentinos con la esperanza de que los argentinos nos merecemos un país mejor. Bien, y usted sabe, porque se lo hemos mostrado aquí diariamente en el podio, Argentina hoy por hoy está en el podio de los peores índices de la economía a nivel regional. La Argentina hoy está abajo de todo en materia de sueldo, en materia de lo que significa ingresos, en materia de bienestar. La Argentina ha perdido competitividad frente a los países de la región. Hoy nos miran de reojo y hasta Bolivia, a quien muchos aquí en Argentina, lo recuerdo perfectamente, ninguneaban a Evo Morales cuando se presentaba como candidato presidencial. Hoy la Bolivia de Evo Morales le puede dar cátedra de economía al gobierno de Macri. Y fíjese cómo será que Evo Morales en Bolivia ha hecho un spot de campaña señalando lo que los bolivianos no tienen que hacer, comparando a un candidato de la derecha de Bolivia con Mauricio Macri, y dice: bolivianos, miren cómo les ha ido a la Argentina de Macri, no, ni lo intenten en Bolivia. Spot en Bolivia de la campaña de Evo, mírelo. Hoy nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda, son los problemas económicos. Preste con mucha atención a lo que saldrá a continuación. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente, futuro seguro. Bueno, ahí está. Toman lo peor, todos los índices económicos negativos del gobierno de Macri, y le dicen: ¿quieres esto para Bolivia? No. Comparándolo a un candidato, el spot es más largo, aquí lo hemos achicado para que vea el concepto, porque uno de los candidatos de la derecha de Bolivia, bueno, lo equiparan con el Macri y con todos los perjuicios que ha traído Macri para la economía. Miren cómo en los países de la región también se ve el fracaso económico que ha dejado Mauricio Macri en la Argentina. Bien, ayer a esta hora estábamos dándole mucha importancia y le seguimos dando a la tragedia de Seiza, al derrumbe por el apuro político por querer inaugurar la semana próxima, nuevas instalaciones en Ezeiza, que llevaron a la muerte de un capataz, otro obrero que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y hoy llegó de su paso fugaz por Nueva York, fue a inaugurar un metrobús en Florencio Varela, y el presidente Macri se refirió a la tragedia de Ezeiza. Buenos días, qué lindo día nos tocó, queridos valerenses. La verdad que muy contento de estar aquí para compartir, pero también antes me quiero sumar a las palabras de María Eugenia y darle mis condolencias a la familia de Ezeiza, y esperemos que el segundo, que está en situación de peligro, logremos realmente que salga de esa situación gracias a nuestros grandes médicos que tenemos. Pero bueno, acá estamos felices de compartir este día con ustedes. Pero bueno, así de pasada el presidente, con la insensibilidad que lo caracteriza. Se refirió con Dietrich atrás. Esta noche vamos a hablar de nuevo de las denuncias que hay sobre obras en construcción a las que apuran. Juan Amorín va a tener un informe sobre ese tema, sobre cómo el gobierno apura obras para inaugurar. Ayer una tragedia en Ezeiza. Fíjese hoy cómo Sergio Lescano, que es un referente, un inspector, es inspector Sergio Lescano, inspector del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo, hablaba sobre las condiciones laborales que se
llevaban y que se tenían en la obra que ayer se derrumbó en Ezeiza. Podemos inferir o tener como hipótesis que fue por un apuro en las obras, pero no se suspendió la obra. El Ministerio de Trabajo no mantiene una política de inspección acertada en todo el territorio de la provincia. Hay un abandono y una dejadez. Las obras grandes deberían tener un programa especial de focalización de riesgo, y este es el caso donde no se cumplió. Y este es el caso que no se cumplió. Y esta mañana también un obrero que está trabajando volvió a denunciar cómo le metían presión, cómo los obligaban a apurarse para terminar este fin de semana e inaugurar la semana próxima las obras. Escuchemos. Todo esto está pasando por los apuros, ¿viste? Mucho apuro, mucha gente amontonada, el apriete que hay para querer terminar para el lunes. Tanto los jefes, tanto con el jefe de Caputo, encargado, esto, lo otro, ¿viste? Sí o sí querían terminar para el lunes. Había que terminar. Meter horas, trabajar sábado, domingo, feriado, y 24 horas, y bueno. ¿Y esto qué pasa? Esto por los apuros. Todo para figurar. Cuando recién empieza la empresa, tenés toda la seguridad que podés. Y cuando empiezan los apuros, se olvidaron de seguridad, se olvidaron de todo. Es un desastre, todo de acá. Todos los testimonios coinciden. Apuraban para que Macri pueda inaugurar una obra que no está en condiciones de ser inaugurada, a costa de los riesgos que corren los laburantes. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, bueno, hasta ahora ya podemos inferir algunas cosas con mayor certeza. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el día de hoy que confirma, como adelantábamos ayer, que existió una inspección realizada el pasado 13 de septiembre en donde se labraron algunas infracciones. Puntualmente, labró una infracción respecto al riesgo que implicaba el trabajo en altura y decía que el personal no había presentado capacitación justamente en este sentido, es decir, que el personal no estaba capacitado o por lo menos no exhibía la capacitación para hacer trabajos de riesgo en altura. No sé si tenemos el acta como para mostrar del 13 de septiembre pasado, hace tan solo 13 días, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, esto se mostraba ayer en el programa Brotes Verdes de Ale Berkovich. Fíjate, ahí está el punto 17, no presenta constancias de capacitaciones al personal en la materia de riesgos generales y específicos, riesgo eléctrico, manejo manual de cargas, trabajos en alturas, entre otras irregularidades que habían encontrado. Esto fue confirmado por el Ministerio de Trabajo de la provincia en el día de hoy. Distintos obreros, venimos charlando en distintas radios con trabajadores que estaban en la obra, compañeros del obrero fallecido, lamentablemente, José Bulacio, que justamente era de Florencio Varela, donde fue Mauricio Macri a inaugurar la obra hoy con Guillermo Dietrich del Metrobús. Todos los obreros lo que refieren, con los que venimos hablando, es que los venían apurando para el lunes sí o sí poder presentar la obra con Mauricio Macri. El domingo tenía que estar terminado. Estaban trabajando sábados, domingos y feriados. 60 empresas subcontratadas trabajando en pocos metros cuadrados, cientos de trabajadores trabajando en unos 200 metros cuadrados. Entonces tenés Ministerio de la Provincia de Buenos Aires que confirma que se habían detectado irregularidades. Los obreros denunciándolo y, como escuchábamos a Lescano, inspector delegado de los inspectores del Ministerio de Trabajo de la provincia, también confirmando que hubo apuros. El gobierno todavía no dijo nada. Así es. Bueno, un gobierno que no tiene Ministerio de Trabajo, ¿no? Un gobierno que no tiene Ministerio de Trabajo. No, y que lejos de tenerlo planteaba seguir flexibilizando. Digo, no estaban midiendo seguridad, estaban viendo cómo seguían flexibilizando convenio de trabajo. Sí, esperemos que por supuesto ya habrán suspendido la inauguración que querrían hacer la semana próxima en el aeropuerto de Ezeiza. Ahora enseguidita, a partir de las 9, Juan va a estar con otro informe respecto a las obras que el gobierno apura, que no están terminadas. Ayer nos los anticipaba el secretario de Vialidad, el secretario de los laburantes de Vialidad. Apuran, quieren terminar rutas, hacen 10 kilómetros de una autopista y de pronto termina la autopista y te encontrás con que se angosta y vuelve a la ruta normal con el riesgo y el peligro que eso significa para los automovilistas. Pero eso será enseguida. Otro punto
que no abandonamos la injerencia de los servicios de inteligencia de Macri en la justicia. Cómo Macri mandó a agentes de la AFI a apretarlo al juez Carzoglio para que lo meta preso a Hugo y a Pablo Moyano, ya en una instancia de investigación judicial. Irina, buenas noches, Irina. Hola, buenas noches, Gustavo. Finalmente, en Comodoro Pi, un fiscal tomó la investigación sobre este apriete que el propio Carzoglio ha contado, ha relatado con lujo de detalles en este programa. Esto se conoció en detalle a comienzos de este año, cuando Carzoglio contó que lo habían ido a ver 2 funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Para qué? Para decirle que el presidente Mauricio Macri tenía mucho interés en la situación de Pablo Moyano y más que nada en que quedara detenido. También en la de Hugo Moyano. Le dijeron que le iban a hacer llegar un borrador con la orden de detención para ellos y al rato el juez exactamente recibió lo que le habían anunciado. ¿Qué sucede ahora? Los Moyano habían hecho una denuncia en el Fuero Federal. Carzoglio hizo su denuncia por su lado. Finalmente, el fiscal Ramiro González tomó las primeras medidas y está pidiendo un informe a la Agencia Federal de Inteligencia, un informe donde pide explicaciones sobre la actividad que tuvo este organismo en relación al juez Carzoglio. A ver si tenemos el parte del dictamen de... No, esto, mira, esto, ¿sabés qué es lo que estamos viendo ahora? Este es el borrador que le dejaron los agentes de la AFI a Carzoglio. Piden... Acá cuando vino Carzoglio, ¿no? Exactamente, mirá, piden las detenciones de Hugo Antonio Moyano, Pablo Hugo Antonio Moyano, y además sugieren allanamientos. Sugieren allanamientos que luego otros jueces hicieron, porque lo que hay que recordar aquí es que Carzoglio no hizo lugar al pedido de detención que pidió el fiscal Sebastián Escalera, y eso le costó finalmente el pedido de juicio político y el hecho de que hoy esté suspendido. Ahora hay una causa judicial que trata de determinar si esto está violando la ley federal de inteligencia, si esto estaba incluido dentro del plan de inteligencia, porque además Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, titulares de la AFI, admitieron esta situación en la comisión bicameral. Por eso el pedido de informes específico a la AFI y otro tanto al Ministerio de Seguridad, donde también apuntan los Moyano por lo que consideran una verdadera ofensiva judicial. Bien, Irina, y además hubo novedades hoy de importancia, ¿no? En la causa que abrió el fiscal federal Guillermo Marijuán y que investiga la jueza María Romilda Servini de Cubría por lo que la semana pasada dijo el empresario Daniel Vila del apriete que sufrió, la extorsión que sufrió por parte de Macri, ¿no? Empieza la causa. María Servini lo que hizo fue citar como testigos a Vila para que cuente, que se explaye en lo que ya denunció públicamente, y también a Alejandro Fantino, que es la persona que lo entrevistó. Este es el punto de partida de la investigación judicial. Recordemos que Daniel Vila dijo allí en el reportaje con Alejandro Fantino que tenía los WhatsApp, que los había certificado con escribano y que los iba a llevar a la justicia, ¿no? Lo que denunció básicamente Vila es una extorsión en relación a la parte del espectro radioeléctrico que le correspondía para que lo cediera al gobierno, ¿no? Era un apriete del gobierno para entregar esto, porque decía, según la versión que cuenta él, que Macri tenía ya un acuerdo con el Grupo Clarín. Bueno, muy bien. Gracias, Irina. Nos estás acompañando con el hashtag con las manos vacías. Así volvió Macri del Fondo Monetario Internacional. Te lo contábamos al inicio. Hoy el comunicado del fondo diciendo la Argentina va a tener que esperar. Nos vamos a tomar un tiempo. Y nos acompaña el candidato a diputado nacional en primer término, uno de los armadores del Frente de Todos, Sergio Massa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, ¿Cómo Gato? andamos? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. De campaña. Venimos recién a la mañana estuvimos en el Parque Industrial de Las Flores. Sí. Después estuvimos con jubilados, que son grandes víctimas, ¿no?, de Sí. este proceso, junto a Alberto Gerené, que es el candidato intendente del Frente de Todos. A la tarde estuvimos en San Miguel del Monte, también en la puesta en marcha de lo que puede ser un parque industrial, con una particularidad, es industrial y logístico, con el ferrocarril ingresando, para el desarrollo de San Miguel del Monte. El proyecto de la intendente Sandra Mayol es realmente muy, muy importante y
y puede generar mucho trabajo en un país que necesita que el trabajo y la Totalmente. producción vuelvan al centro de las decisiones del Estado. Y ayer lo veíamos que estuvo en Mendoza con Alberto y todos los gobernadores peronistas, que un acto realmente, y esta idea de federalizar la Argentina, ¿no? Una idea que cambia el paradigma no solamente desde el punto de vista de la capitalidad. Lo de la capitalidad es simbólico, es poner al Estado gobernando en cada provincia de una manera descentralizada, pero además viene acompañado de un proyecto de cambio en el sistema tributario de la Argentina que precisamente, digamos, promueve el federalismo, promueve la competencia productiva entre las provincias, promueve las economías regionales, baja la presión impositiva en los sectores PYME y economías regionales para agregar valor en cada una de nuestras regiones y además nos saca de esta lógica en la que pareciera que estábamos condenados a quedar enterrados, que es la lógica del país primarizado, ¿no? Un país exportador de litio en barro en lugar de exportador de baterías de celulares o de baterías de autos, un país exportador de plata o de oro, pero también en barro en lugar de tener procesamiento, de agregar valor. Y lo mismo en la idea alrededor de los hidrocarburos, ¿no? Una cosa es exportar el gas, por más que sea liquidificado, o, digamos, algo muy distinto es, digamos, a través de un gasoducto generar valor agregado en todo lo que es el polo petroquímico de Bahía Blanca. Ese país, el país federal, desde el punto de vista del desarrollo, es el que el 10 de diciembre, con el liderazgo de Alberto, pretendemos empezar a construir entre todos, ¿no? Sergio, estábamos hablando en el inicio del programa, el hashtag es con las manos vacías. Macri se volvió con las manos vacías. Fue él, estaba la Cunza y fue él a dar la cara y le dijeron, y vas a tener que esperar. Yo creo que el fondo ve lo mismo que están viendo todos los argentinos, todos los acreedores internacionales. Ve un presidente que perdió el liderazgo, que perdió el rumbo, que perdió la iniciativa, que perdió la brújula. Yo creo que en el fondo el problema más serio es que el gobierno perdió la brújula y entonces anda a los manotazos viendo a ver cómo resuelve la coyuntura. Y el fondo, que sabe que el acuerdo que tiene con la Argentina es un acuerdo que va en el periodo 2023-2024, me parece que de alguna manera lo que está diciendo es queremos negociar con el nuevo gobierno. Por eso el 27 de octubre es tan importante el acompañamiento de la gente, porque el poder, digamos, la legitimidad con la que Alberto y Cristina a nivel nacional y los gobernadores, Axel en la provincia y los gobernadores salgan de este proceso, es el que va a permitir tener, a partir del rumbo que eligen los argentinos, tener legitimidad para negociar con el fondo. Y tener fuerza política, para decirle al fondo, acá la Argentina votó otra cosa diferente a la que Macri les vendió a ustedes, ¿no? Exactamente. El acuerdo del gobierno es un acuerdo que hace que el pago de la deuda sea a través de ajuste y empobrecimiento, sin importar las consecuencias sociales. Nuestro deseo y nuestro desafío es que el acuerdo a futuro con el fondo primero esté asociado al crecimiento de la Argentina, porque los muertos no pagan. Segundo, tenga, digamos, la posibilidad de tener un periodo de tiempo más razonable, porque el fondo per se es un acreedor privilegiado. Pero además, si es acreedor privilegiado en cuanto a las condiciones, si es acreedor privilegiado en el tiempo, lo que termina generando es falta de crédito para la economía argentina. Entonces, Alberto, el 11 de diciembre, lo que necesita es poder decirle al fondo, los argentinos eligieron un camino que es producción, desarrollo, educación y ciencia, federalismo, y pagar creciendo. Y lo que queremos es pagar creciendo. Pagar a partir de permitirle a la Argentina crecer, tener un desarrollo sostenido. Y para eso el fondo va a tener que salir de este modelo de stand-by que tiene con la Argentina, que además atraganta, en términos, si lo ponemos en términos de lo que es el proceso de vencimientos de deuda, atraganta, estrangula a la Argentina por las fechas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir a un acuerdo mucho más largo, que esté asociado a un proyecto de desarrollo de la Argentina, que tenga además consenso, gobierno y oposición, y que nos permita a nosotros como país darle certezas, a ellos como organismo multilateral tener tranquilidad,
pero a los argentinos vivir dignamente. Total. Ahora, Sergio, qué increíble, digo, qué chasco que ha sido Macri en todo, ¿no? Porque quería la lluvia de inversiones, no vino nada, 18% abajo las inversiones ahora. Hace un año recién veíamos en el inicio, pedía enamorarnos de Christine Lagarde a los argentinos, cuando más del 80% rechaza al fondo, y ahora está mendigando una ayuda cuando le cierran las puertas en la cara. Digo, qué chasco, digo, qué... realmente todo relato, todas frases hechas, nada para la Argentina, porque ni la guita queda para la Argentina. Bueno, ¿cuál es el problema más serio, Gustavo, y qué es lo que tenemos que mirar entendiendo el estado de la nación que vamos a tener a partir del 10 de diciembre? Tanto hablaron del estado de la nación, tenemos que poner sobre la mesa el estado de la nación a partir del 10 de diciembre. Entonces, estamos frente a un país que perdió el 40% de su PBI en los 4 años de Macri. Estamos frente a un país que perdió más de 800.000 empleos. Estamos frente a un país que cayó en inversión casi 18 puntos. Estamos frente a un país que tiene agotado su cupo de crédito, porque este gobierno transformó todo el PBI en deuda. Esa es la realidad de la Argentina con la que Alberto empieza el 10 de diciembre. Pero además un riesgo. La falta de medidas concretas está haciendo que todos los días nos vayamos desangrando un poquito más en las reservas. Es tremendo eso. Claro. Y eso es pérdida de fortaleza o de herramientas para el 10 de diciembre. Yo siempre digo, usted puede entrar a una fábrica y puede encontrar dos realidades. Una fábrica que está funcionando con las máquinas apagadas. Hoy en el taller de Las Flores, en el taller textil que visité en Las Flores, la mayoría de las máquinas estaban apagadas, un grupito de gente trabajando, pero las máquinas estaban ahí, podían empezar a funcionar. Otra cosa distinta es cuando usted entra a una fábrica o a un taller textil y las máquinas están rotas y hay que volver a arreglarlas. La responsabilidad del gobierno es dejar las máquinas en estado de funcionamiento. Exacto. Ya no le pedimos ni siquiera que dejen el país funcionando a pleno. Le pedimos que no rompan las máquinas. Como dice Catopodi, que no rompan nada más. Claro, que no rompan nada más. Que no rompan nada más. Y la verdad es que en ese sentido, el intento de manotazo del desembolso del fondo para este año, me parece que no viene acompañado de algo que el gobierno debiera de entender que es fundamental, que es cuál es el programa financiero, cuál es el proyecto presupuestario, cuál es el programa de crecimiento para la Argentina para el año que viene. Y eso este gobierno, sin plan económico, sin rumbo, no lo puede garantizar. Claro. Es lo mismo que pasa alrededor del tema del reperfilamiento. Claro. Digamos, aparecen las dudas, básicamente, porque las dudas aparecen alrededor de este gobierno y de Macri. Total, y claro. Y la expectativa, yo tengo, pero sistemáticamente todos los días consultas de fondos, de inversores, de industriales, de empresarios, que lo que te preguntan es cómo es la Argentina que viene. Que viene, exacto. Porque también es cierto, y contémosle a la gente, que Argentina tiene instrumentos, recursos, capital humano para salir adelante. Claro. Entonces, con voluntad y decisión política. Eso es importante, Sergio, porque eso decía, yo veía ayer el acto en Mendoza, donde lo veía a usted con Alberto, la relación que han construido, Cristina con Alberto, los gobernadores, que eso es fundamental, esa imagen de un frente realmente de todos, con mucha fuerza y voluntad política. Bueno, ahí tenés para negociar políticamente y para relanzar un país. Es ¿no? Que es poder político, un rumbo claro y sobre todo la voluntad de la gente de ponerse de pie. Hoy los argentinos se sienten angustiados, pero básicamente por el fracaso de un modelo económico, que es un modelo económico reiterado en la historia argentina. Hoy hablábamos del tema del ferrocarril y del tema del federalismo, en Las Flores y en Monte. Y la verdad es que Martínez de Oz, Cavallo y ahora Macri representan una idea de país primarizado, exportador solo de servicios intelectuales y productos primarios. Confundieron la industria. Y nosotros creemos en una Argentina industrial, en una Argentina donde la pyme tenga un mercado interno que le consuma, pero además tenga capacidad de exportaciones. Por eso también es importante la transformación de nuestros embajadores en agentes comerciales de la Argentina. Nosotros a los embajadores le tenemos que poner objetivos de mercado. Y además tenemos que mirar otros mercados, el mercado africano,
el mercado asiático, son mercados convergentes y complementarios con la totalmente. Argentina. A ver, usted es un dirigente político desde hace muchos años, tiene contacto con los empresarios, con los banqueros, bueno, recién hablaba del mundo externo, con buenos dirigentes sindicales, con la política. Esto que Alberto habla permanentemente del acuerdo económico y social, ¿va en camino? ¿Se ha empezado a hablar? Vamos a tener un acuerdo económico y social. Vamos a tener, además, un acuerdo económico y social que mire corto, mediano y largo plazo. Vamos a un acuerdo donde en la mesa estén empresarios, trabajadores y el Estado, gobierno y oposición definiendo las pautas para el primer año, porque hay que volver a poner de pie a la Argentina necesita volver a sentir que puede caminar, pero además hay que mirar mediano y largo plazo en temas que son muy sensibles. No podemos volver atrás en los temas vinculados a educación técnica. Hoy la gente de la Escuela Técnica de San Miguel del Monte me planteaba la caída del nivel de inversión en las escuelas técnicas, con lo que eso impacta en las industrias que agregan valor. Que en el interior es fundamental la escuela técnica, es salida Escuela laboral técnica, inmediata, oficio, transformación de planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral, el rol de la PYME como receptor de desempleo, Total. la reforma tributaria para que la PYME sienta menos presión impositiva y sea más competitiva. Son cuestiones que además lo que necesitan es mirada a largo plazo. El desarrollo energético de Argentina necesita mirada a largo plazo. Sí, que no sea un negocio como ha hecho Macri con los parques eólicos, ¿no? Para ellos, para su familia. Peor, porque primero, diseñaron una política de generación energética sin transporte. Y entonces hoy tenemos un parque de generación energética que necesita inversión en líneas de 500 porque no tenemos el transporte de la energía que se puede generar. Pero además un dato más grave, Gustavo, que lo que demuestra es que no hay error, sino intencionalidad. Cuando vos mirás el spot del mercado eléctrico, los grandes ganadores son los italianos de Enel, amigos de la familia Macri, y el hermano de la vida de Macri, Nicolás Caputo, con Central Puerto. Una central que construyó el Estado, que está amortizada, que tiene más de 50 años de antigüedad, que es obsoleta. O sea, los contractualizados, esos que vinieron, invirtieron en energía eólica, en centrales térmicas, hoy, digamos, están perjudicados a pesar de que en teoría fueron inicialmente beneficiarios. Están perjudicados porque por una resolución de la Secretaría de Energía se termina favoreciendo a, digamos, los amigos del poder. Totalmente. Fernando. Estabas hablando recién de la necesidad del pacto social y de sentar en la mesa a empresarios y a sindicalistas. Uno se imagina que el gobierno apenas asuma va a tener mucha fuerza política, pero también va a tener un contrapeso. Uno va a ser el FMI. Internamente, ¿te imaginas al sistema financiero en una actitud de presionar en el mercado? ¿Te imaginas a los grandes monopolios, a las empresas monopólicas presionando en esa mesa para sacar? ¿Quién es la contraparte fuerte con la que van a tener que pulsear? Me parece que primero el fondo va a tener que elegir bien cuál es el camino que adopta con la Argentina. Porque en definitiva, si no toma de la mano a la Argentina, construye un programa de largo plazo, lo que se llama IFF, digamos, un modelo que de alguna manera nos ponga a la par a muchos años, encontrando un camino que les garantice a ellos tener una salida, pero a la Argentina tener una salida, se encuentra con la dificultad que está frente a su operación más grande de la historia, con dificultades. 60% del capital del fondo está volcado en la operación argentina. O sea, al fondo le tiene que interesar tanto el destino de Argentina como al gobierno argentino. Con lo cual, el peor error que podría cometer es pararse en el prejuicio ideológico y ponerse en una disputa de carácter político con el gobierno argentino. Yo creo que al fondo le conviene tomar de la mano a Alberto y ayudarlo en el camino de reconstrucción de la Argentina. Es lo que le he dicho y sistemática y reiteradamente le digo a aquellos funcionarios del fondo con los que hace un año ya y a lo largo de estos meses he tenido la oportunidad de hablar. Respecto del sistema financiero argentino, el sistema financiero argentino ha perdido su razón más importante de ser, que es la de, digamos, volcar el ahorro de los argentinos en inversión de bienes de capital, en el crédito hipotecario, en el crédito para consumo barato, y se ha transformado en un instrumento casi transaccional.
Hoy la ganancia de los bancos está atada a darse vuelta y colocarle las LELIC al Banco Central. Yo creo que a los banqueros argentinos, más allá de los gerentes de bancos extranjeros, a los banqueros argentinos recuperar el rol de apostar al crédito, a la producción, a la prefinanciación de exportaciones, me parece que es la razón de ser de su negocio, con lo cual no tienen por qué ser enemigos de nuestro gobierno. En todo caso, tienen que tomar de la mano a nuestro gobierno y encontrar juntos el camino de salida para que la Argentina vuelva a ser un país que pelea mercados, que vende trabajo argentino al mundo, que recupera el nivel de actividad y que sostiene el consumo y la calidad de vida de Ahora, su gente. Sergio, ¿usted cree que hay sectores Macri o sectores de este poder político, mediático y judicial que han acompañado a Macri estos 4 años y que han llevado a Macri, que están queriendo condicionarlo a Alberto o dejar una Argentina en un estado desastroso pensando que... No, al yo creo que próximo son gobierno- burros, no. ¿Son burros? Sí, digamos, creo que está claro que la mala praxis del gobierno ha sido sistemática y reiterada en muchos temas a lo largo Burros de y todo. soberbios, ¿no? Creo que, digamos, es una mezcla muy complicada, ¿no? Sí. Porque, en definitiva, no escucharon. Aprovecho y le pido un pequeño paréntesis, porque el lunes lo visité a Sloto en Sí. Desafío 2019 y en un momento hablé de el encierro del gobierno y usé el término autismo. Y algunos familiares Sí, de sí, chicos sí, es autistas se enojaron y me lo transmitieron. Primero pedirles disculpas, no fue mi intención ni a ellos, ni a la familia, ni a ninguno agredirlo, se ni entiende. sino simplemente tratar de entiende. describir Sí, sí. que el gobierno tenía serios problemas para vincularse y para comunicarse. Y si el mal ejemplo lastimó a alguien, pido disculpas. Pero lo que creo en el fondo, Gustavo, es que el gobierno tiene una ideología que es contraria al interés del desarrollo productivo de la Argentina. Tiene una mirada muy primarizada de la economía, que además tiene como lógica que muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Exacto. Esa es la ideología de este gobierno y trabajan para eso. Totalmente. Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. La última vez que viniste yo te consultaba qué consejo le darías a Macri. Decías, bueno, que aflojara un poco con la campaña o con esto de tirar más eslogan de campaña y apurar un poco la gestión o que se ocupara de no provocar más daño, como decía Gabriel Catopodis. En estas semanas que transcurrieron desde la última vez que viniste, ¿crees que cambió algo en eso? Porque uno ve que se vienen 30 actos en 30 días, que empezó con esto del sí se puede, con el lo damos vuelta, insisten que la elección no sucedió. ¿Cómo lo ves en este sentido? Y si crees que si se dedicara más a la gestión podría evitar hacer más daño justamente. Digamos, creo que el gobierno sigue encerrado en su burbuja de negación de los problemas, que intenta sostener la Argentina dividida, porque además nosotros elegimos contarle a los argentinos que el 10 de diciembre empezamos a cerrar la grieta y que lo hicimos desde nuestras propias actitudes, desde ceder nosotros, desde terminar con nuestras peleas y apelar a, primero, la unidad de los que pretendemos representar a la clase media y trabajadora argentina y a los sectores más vulnerables. Pero en esa unidad ir a buscar al resto de los sectores de la Argentina, decirle, vengan, no desconfíen, vamos a cerrar la pelea, vamos a trabajar juntos, industria, campo, empresarios, trabajadores, vamos a un acuerdo económico y social, se termina la grieta. El negocio del gobierno es intentar de cualquier manera sostener esa grieta y lo que hace el presidente es transformarse en un agitador, en un troll de la grieta. ¿Crees que refuerza su núcleo duro en este sentido, con estas maniobras? Yo creo que el nivel de desilusión que hay en la clase media argentina es tan grande, que los gestos y las actitudes del presidente después de la primaria, negando la elección, culpando a la gente por cómo votó, peleándose con la clase media por sus decisiones, después volviendo marcha atrás e intentando comprar a la clase media con medidas electoralistas que su propio equipo económico le criticó. Y ahora volviendo a la lógica de dividamos para ver si reinamos, lo único que genera es más desilusión en la sociedad. Claro. Este gobierno que además ha avanzado, recién contaba Irina lo que quisieron hacer con Hugo y Pablo Moyano, ¿no? Meterlos presos, la obsesión por meter presos, por sacar jueces. Metieron presos a Cristóbal y a Fabián López, lo que contó Daniel Vila de que lo habían extorsionado y que tenía
encima, digo, de que se mostraban transparente y republicano, hasta eso en la Argentina han pasado por arriba, la institucionalidad, ¿no? Bueno, finalmente los dichos populares no son en vano, ¿no? Cuando hablaba de la unidad, podría ir al Martín Fierro y decir, los hermanos sean unidos. Sí. Bueno, también Eso pasó a ustedes. nos pasó a por nosotros. suerte. Y al gobierno le cabe el dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hablan de la República, la República, la República, pero meten operaciones judiciales, meten operaciones de escuchas, el presidente asumió procesado por escuchas, meten todo el tiempo operaciones de desprestigio con campañas con uso de herramientas tecnológicas, campaña sucia. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Sergio, gracias como siempre. No, por favor, ha sido un gusto. Un gustazo para nosotros también. Muy bien, muy interesante, porque Sergio Massa hoy está muy cerca a Alberto Fernández, prácticamente escucharlo a Alberto Fernández en cómo se va proyectando un gobierno que ya se prepara para gobernar de una forma diferente a estos 4 años la Argentina que se viene. Enseguidita tenemos más de la tragedia de Ezeiza en otras obras públicas que el gobierno apura. Y también enseguida vamos a hablar de economía, vamos a seguir hablando de economía y datos de la realidad. Ya volvemos.